To better understand the devastation the 8.8 magnitude earthquake had on Chile last week, one must understand the science behind an earthquake. Subboles of the Earth are divided into tectonic plates. When these tectonic plates rub up against one another and slip, that causes an earthquake. So, for the earthquake last week in Chile, two tectonic plates slipped from one another south of Santiago at about 3:34 a.m. and caused about an 8.8 magnitude earthquake for approximately 3 minutes. For quite a while aftershocks were felt and it triggered a tsunami. Santiago is here. A recent earthquake centered in Chile left a large amount of people with tremendous needs, which World Vision, a Christian relief and development organization with a large ministry already in Chile, has been seeking to fulfill. The earthquake happened after people were already asleep, so citizens were not prepared to escape. In addition, houses and roads were destroyed. Phone lines are downed, and there are currently power outages in many cities. As a result, communication is difficult. Rural areas reached by the earthquake have been especially hard to travel to and access damage in. A tsunami watch has forced Chileans on the coast to evacuate their homes. This earthquake with a magnitude of 8.8 is reported to have killed over 100 people. World Vision has been met with an enormous task to complete in meeting the needs of Chileans after the recent earthquake. Fortunately, they were one of the first responders to the 7.7 magnitude earthquake in 2007, so we can have no doubt that they are already coming through to help. That's correct, Isabel. Once the earthquake hit and the damage was assessed, World Vision was quick to pursue various methods of helping the Chilean people after the horrific natural disaster. The first hurdle was arriving in the country when so much of it was devastated by the quake. With the help of the Bolivian Air Force, the aid workers and the first run of supplies were able to arrive safely inside the affected zones, so that the relief could be delivered as soon as possible. The first run of supplies contained tarps, blankets, plastic sheeting, and collapsible water containers, all needed for the victims of the disaster. The next hurdle was having enough workers ready to help out, so World Vision was eager to send more volunteers, even without things like phone lines to organize. This covered the physical aspects of the problem at hand, but so much more was addressed when World Vision was willing to offer emotional and spiritual support as well as physical. World Vision promoted fundraising through a donor hotline on their website, asked for prayers often through their newsletter system, and made public many stories about Christian believers in Chile in order to garner more support. Even though the disaster was unexpected, World Vision was ready and able to tackle the problems caused by the natural disaster. World Vision International is an organization that provided disaster relief to the victims of the devastating earthquake in Chile in 2010. It was founded in 1947 by a man named Bob Pierce. When he was a teenager, he traveled to China, and the suffering that he saw there, especially with orphans and children, encouraged him to start this organization that would provide relief to individuals like that. And so today, World Vision works in over 90 countries. They strive to fight poverty and spread justice, to share the gospel, and to provide disaster relief, especially. World Vision focuses on children because 50 to 60% of the victims of natural disasters are children, and children are left vulnerable to injury, disease, and trafficking and exploitation as a result of natural disasters. So World Vision really strives to help the community recover so that these children can have a sustainable future. World Vision serves all people regardless of religion, race, ethnicity, or gender, and they just strive to share the love of Christ with those that have been affected by things like earthquakes or other natural disasters. Disculpe, señorita, pero creo que usted está en mi asiento. Lo siento, señorito. Debo haber leído mal el billete. Está bien. ¿A dónde van ustedes? Me dirijo a Chile a trabajar para una organización de ayuda humanitaria. Es muy interesante. ¿Qué pasó? Hace 2 semanas, un terremoto de magnitud 8.8 sobrevino al sur de Santiago, Chile. Había muchas heridas, así que con mi grado de enfermería puedo ayudar en vendar a las heridas. ¡Qué buena idea! ¿Qué le llevó a desear para hacer eso? Yo quiero servir a mi Dios, sirviendo a los necesitados. ¿Tiene usted un trasfondo religioso o familia religiosa? Mi familia fue religioso, pero caminé desde la fe cuando fui en la universidad. ¿Le importa si le pregunto por qué? No me importa. Mi madre murió cuando era joven.
después de su muerte, en asistir a la iglesia nunca se siente lo mismo, porque mi madre había estado tan importante a mí. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi madre muriera? Lo siento, yo sé que es difícil perder a alguien cercano y lo siento que tu iglesia no te apoyó, pero Dios puede apoyarte para ti siempre, especialmente cuando tus amigos y tu iglesia no se apoyan. Dios tiene un plan para ti. ¿Qué es ese plan? No sé, quizás es... En este momento estamos experimentando turbulencias. Siéntense, por favor, y abróchense los cinturones de seguridad. Puedes sentarte al lado de mí. Quiero aprender más acerca de tu Dios. Disculpe, pero ¿tiene este restaurante un plan? Lo siento, señorita, pero no tiene plan. ¿No tiene un plan? ¡No puede ser! Este restaurante es famoso por tu plan. Pero tenemos el chile de Mamacita Lucía. El chile de Mamacita Lucía, por el sabor de tu casa, con carne rica, frijoles frescos chileanos, tomates rojos y sabores todos naturales. Pero lo que importa es que tiene buen sabor. Críticos dicen 10 de 10. Ahora al precio más bajo que nunca. El chile de Mamacita Lucía, los gustos como en casa. No eres tú mismo cuando tienes hambre. Anteriormente este mes, la escuela presentó un programa llamado Eres un buen hombre, Charlie Brown. Este espectáculo fue representado 4 veces dentro de 3 días. Esto hizo que muchos de los actores que se enfermen. En la siguiente entrevista hablamos sobre la representación, las dificultades con algunos de los actores. ¿Cuál fue tu parte favorita de este programa y cuál fue tu parte más difícil de este programa? Mi parte favorita del espectáculo estaba siendo capaz de actuar como un niño de 6 años y no ser ridiculizado por ello. Lo más difícil fue el reservar el tiempo para el ensayo y el descanso. I'm Mr. Madden, and I approve this message. Yo soy Charlie Brown y en mi opinión no es importante. Hola y bienvenidos a MATA3, donde se reciben las noticias por morirse. Esta semana, un terremoto sobrevino en nuestro país y las arenas circundantes. El epicentro se ubicó en Concepción y se midió magnitud de 8.8. El país se fue devastado por los efectos del terremoto y el tsunami que siguió. Durante esta semana, el jueves parece ser el día más caliente. El lunes hasta el jueves parece ser soleados, mientras viernes hasta el lunes siguiente parecen ser nublados. Y ahora iremos a Catalina Terres por los deportes y un informe acerca del terremoto. Catalina. Gracias, Rosalía. Hoy en el mundo de deportes, la organización NBA Cares organizó un partido de baloncesto, de cual las ganancias fueron enviadas a víctimas del terremoto. En el enfrentamiento entre los Warriors y los Spurs, los Warriors tenían en ventaja de 10 puntos, antes de que los Spurs volvieron que atacarlo. Actualmente, los equipos están en el tercer tiempo extra y después ambos equipos están volando a Chile para ayudar con el esfuerzo de ayuda. ¿Le gusta vestirse de etiqueta, comer y bailar? Si es así, consiga una cita, venga al vacante Junior Senior de Invicias el 29 de abril.
en Tulsa? A mí me gusta viviendo en Tulsa porque esta es una ciudad histórica. Está donde la novela famosa Los Extraños fue escrito y tiene un centro de la ciudad que está muy bonito. A mí me gusta Tulsa porque hay muchas cosas que hacer, como conciertos al centro de BOK, juegos de béisbol al estadio Thriller y lugares guay a pasar un rato con mis amigas. Este es mi cielo.